Bueno, todo va a empezar aquí en la boca. Básicamente va a tener una duración de 1 a 2 minutos, el proceso que ya vamos a ver. Nos vamos a basar en el proceso mecánico, químico, en la absorción y en la regulación. Entonces, pues acá va a ocurrir lo que es la masticación. Entonces, pues con ayuda de los incisivos, de los dientes, ya sean caninos o molares, pues se va a triturar lo que es la arepa de choclo, desgarrar la carne, en este caso es el chivo, y también como triturar el mute, el maíz, la papa, en el caso de nuestro almuerzo. Químicamente van a funcionar dos enzimas. Primero, la amilasa salival, que pues el sustrato va a ser el almidón, en este caso pues la arepa, el mute y el arroz de la pepitoria. El producto va a ser maltosa más dextrinas y el pH óptimo para que esta enzima funcione es de 6.8, con menos de 4 se inactiva. Luego la lipasa lingual, el sustrato van a ser los triglicéridos, las grasas del cabrito o de la pepitoria, y el producto van a ser los ácidos grasos más los diglicéridos al inicio. También se va a secretar mucina, que ayuda a la lubricación, y la IgA y sus enzimas que ayudan a la defensa. Bueno, en cuanto a la absorción, pues es mínima, pero se va a poder absorber agua por medio de difusión simple, pero pues sin transportadores relevantes, evidentemente. En cuanto a su regulación, por el sistema parasimpático, pues se va a ver inervado por el séptimo y por el noveno par, es decir, el facial y el glosofaringeo. El estímulo pues va a ser la vista, el olfato, el sabor o la masticación, que ahí se va a darle el reflejo condicionado e incondicionado, perdón. El efecto es que va a aumentar el volumen y las enzimas salivales, y el simpático va a disminuir el volumen y la saliva se va a volver más viscosa. Luego tenemos la faringe y el esófago, acá se va a demorar entre unos 5 y unos 10 segundos. En cuanto al proceso mecánico, van a haber tres fases de la deglución. En primer lugar va a ser la oral, que pues esta es voluntaria. Luego va a estar la faringe, que dura menos de un segundo, que es cuando la epiglotis se cierra y cuando el esfínter esofágico superior se relaja. Y luego está la fase esofágica. Acá se va a dar la peristalsis primaria de 3 a 4 centímetros por segundo, y la peristalsis secundaria pues se queda como algún residuo. El esfínter esofágico inferior se relaja para que pueda dar entrada a lo que es el estómago. En cuanto a el ítem químico, realmente no hay enzimas propias en este trayecto, pero la amilasa salival puede continuar si su pH es mayor a 4, como ya lo vimos. También va a haber moco esofágico que ayuda a la protección. Absorción como tal no va a haber, y en cuanto a su regulación va a estar mediada por el centro de glución, es decir, el bulbo, y este va a coordinar aproximadamente 25 músculos. Vamos a encontrar el nervio vago, el décimo, y el plexo de Auerbach, que va a aumentar la peristalsis. Los estímulos van a ser pues la deglución y la distensión, y el efecto es que, pues como ya lo vimos, se va a relajar el esfínter esofágico inferior para la entrada del bolo como tal, que formamos en la boca. Bueno, ahora llegamos al estómago, entonces pues acá esto se va a demorar entre 2 y 6 horas, dependiendo de los alimentos. Mecánicamente primero va a ocurrir una relajación receptiva, es decir, el fundus. Van a haber contracciones aproximadamente de 3 contracciones por minuto, que son las células de Cajal. También se va a dar el vaciamiento, que cuando son proteínas grasas como el cabrito pues va a ser un poco más lento, casi de 4 a 6 horas. Y pues como sabemos, el píloro va a retener partículas de más de 2 milímetros. Bueno, químicamente hablando, vamos a tener primero el ácido clorhídrico, la cual es secretado por las células parietales. Esto es muy importante porque su función es básicamente desnaturalizar las proteínas del cabrito, que vendrían siendo nuestro sustrato. Químicamente hablando, primero vamos a tener al ácido clorhídrico, el cual vamos a encontrar en el estómago, que es secretado por las células parietales. Este lo que va a hacer es desnaturalizar las proteínas, en este caso pues las de nuestro cabrito. Entonces tenemos que el sustrato van a ser las proteínas y el producto van a ser peptonas, polipéptidos óptimos en pH de 2 a 3. Luego la lipasa gástrica, que es secretada por las células principales. Su sustrato va a ser triglicéridos de grasa pues del cabrito, de la pepitoria, y el producto van a ser ácidos grasos libres y diglicéridos, aproximadamente 30% triglicéridos. Y básicamente acá vamos a encontrar también el factor intrínseco, que es secretado por las células parietales también, y este se va a unir a la vitamina B12 del cabrito. Su absorción en el estómago realmente es mínima, a pesar de que podemos absorber agua y un poco de alcohol respecto a la chicha que consumimos, pero tampoco hay como transportadores principales de macronutrientes. Bueno, acá vamos a tener tres regulaciones. En primer lugar, la fase cefálica, que es aproximadamente el 30%, que tenemos al nervio vago. El estímulo va a ser vista, olor o sabor. El efecto es que se va a aumentar el ácido clorhídrico y el pepsinógeno. Luego tenemos la fase gástrica, que es aproximadamente el 60%. La gastrina, que pues es secretada por las células G del antro. Su estímulo van a ser los aminoácidos del cabrito, más la distensión. Y el efecto es que se va a aumentar muchísimo más el ácido clorhídrico. También la histamina, va a potencializar como ese ácido clorhídrico en su receptor H2. Luego tenemos la somatostatina, que pues es secretada por las células D, que su estímulo va a hacer que un pH esté menor a 2. El efecto es que se va a disminuir la gastrina, entonces se va a dar como un proceso de feedback. Luego tenemos la fase intestinal, que es aproximadamente el 10% inhibitoria. La secretina más la colecistoquinina desde el duodeno. El estímulo va a ser como el quimo ácido o graso, y el efecto es que se va a disminuir el ácido clorhídrico y por ende el vaciamiento gástrico. Continuando con la digestión del cabrito, vamos a utilizar este esquema para lo que es el colon y el intestino delgado. Entonces encontramos que está segmentado en partes, en este caso el duodeno, que a nivel mecánico va a predominar la segmentación, que mezcla el quimo con bilis y jugo pancreático. A nivel químico va a iniciar la digestión principal. La enteroquinas activa la tripsina para degradar proteínas, la amilasa pancreática digiere carbohidratos y la lipasa junto con sales biliares actúa sobre los grasas del carbohidrato. Su absorción va a ser principalmente del hierro y del calcio, y su regulación va a estar dada por la colecistoquinina, que va a estimular enzimas como y la bilis, más la secretina, que va a aumentar el bicarbonato, además del reflejo enterogástrico, que va a disminuir el vaciamiento gástrico. Vamos a pasar al yeyuno. El yeyuno va a predominar como tal la segmentación intensa, que favorece la absorción. A nivel químico se va a completar la digestión con enzimas del borde de cepillo, y su absorción va a ser el principal sitio de absorción para la glucosa y aminoácidos. Van a la sangre portal, mientras que las grasas van a formar kilomicrones y van a pasar directamente a la linfa. Su regulación va a estar dada por el GIP, estimulando la insulina, y el sistema nervioso entérico, que va a regular la motilidad y la secreción. El ilion. Nuestro nivel mecánico va a predominar la peristalsis hacia la válvula iliocecal,
hacia acá, lo que nos va a regular el paso desde el intestino delgado hacia el colon. Va a absorber vitamina B12 y sales biliares, y su regulación va a estar dada por el GLP-1, que va a aumentar la insulina y la saciedad, y el reflejo gástrico, que va a disminuir la motilidad gástrica. El colon ascendente y transverso, que nos va a dar a nivel mecánico las austraciones, que van a mezclar el contenido a nivel químico, la microbiota, va a fermentar residuos como la fibra de maíz, la absorción se va a dar en el agua, electrolitos y ácidos grasos de cadena corta, y su regulación va a estar por el reflejo gastrocólico, que va a aumentar la motilidad tras la ingesta. El colon descendente y sigmoide va a estar a nivel mecánico dado por movimientos en masa hacia el recto, químico va a continuar la actividad bacteriana, y su absorción va a ser más de agua y sodio para formar las heces sólidas. Su regulación va a estar dada por la aldosterona, que va a aumentar la reabsorción de sodio y de agua. En el recto vamos a encontrar que va a almacenar las heces y su distensión va a iniciar la defecación. A nivel químico no hay digestión relevante, su absorción va a ser mínima de agua y el reflejo va a estar dado por la defecación, va a relajar el esfínter interno y el externo, que va a ser voluntario. Con esto vamos a dejar como tal que el duodeno digiere, el yeyuno va a absorber, el ilion va a seleccionar nutrientes y el colon regula el agua, permitiendo una digestión eficiente del cabrito. Ahora vamos a responder las preguntas. Primera pregunta. Almidón. ¿Cómo inicia el recorrido del almidón en la boca? Primero inicia con la masticación, que es el proceso mecánico, y la acción de la amilasa salival, que actúa en un pH de 6.5 a 7, degradando el almidón en maltosa y dextrinas. ¿Qué ocurre con el almidón en el estómago? Solo en mezcla mecánica, el pH ácido aproximadamente 2 va a inactivar la amilasa, por lo que no hay digestión de carbohidratos. ¿Qué pasa en el intestino delgado? La segmentación mezcla el contenido y la amilasa pancreática actúa en un pH de 7 a 8, convirtiéndolo de almidón en disacáridos. ¿Y cómo se transforma finalmente la glucosa? En el borde en cepillo, las enzimas como la maltasa y la isomaltasa convierten los disacáridos en glucosa. ¿Y cómo se absorbe la glucosa? ¿Cómo se absorbe la glucosa? La glucosa va a entrar al enterocito por medio de SGLT1 con sodio y sale por GLUT2 hacia la sangre portal, y pues de esa forma llega al hígado. Proteínas. ¿Dónde comienza la digestión de las proteínas? En el estómago comienza, ya que con la mezcla mecánica y con la acción de la pepsina activa a partir del pepsinógeno por el ácido clorhídrico, y el pH se vuelve en 2, se desnaturalizan las proteínas y se forman péptidos. ¿Qué ocurre en el intestino delgado con las proteínas? La enteropeptidasa lo que hace es activar el triptógeno a tripsina. ¿Y qué hace la tripsina? Activa otras enzimas como quimotriptinógeno, tripsina, procarboxidasa y finalmente pues carbopeptidasa. ¿Cuál es el resultado de la cascada enzimática? Los péptidos se van a degradar a oligopéptidos y aminoácidos en un pH de 7 a 8 aproximadamente. ¿Cómo finaliza este proceso de digestión? Básicamente el borde en cepillo, las peptidasas reducen los aminoácidos y los dipéptidos o tripéptidos. ¿Y cómo se absorben? Pues los aminoácidos entran con sodio, los dipéptidos y tripéptidos por PEPT1 junto a protones dentro ya del enterocito como tal, se convierten en aminoácidos y pasan a la sangre hacia el hígado. Triglicéridos. ¿Dónde inicia la digestión de las grasas? En el intestino delgado, donde ocurre la emulsificación por sales biliares. ¿Qué enzima actúa sobre los triglicéridos? La lipasa pancreática con colipasa a un pH de 7 u 8, formando ácidos grasos y monoglicéridos. ¿Cómo llegan estos productos al enterocito? A través de micelas que facilitan su transporte. ¿Y qué ocurre dentro del enterocito? Se resterifican a triglicéridos y se empaquetan en kilomicrones. ¿Y por qué no van directamente al hígado? Porque los kilomicrones son muy grandes y son hidrofóbicos, es decir, que no pueden entrar a la sangre portal. Entonces, ¿cuál va a ser su vía alternativa? Básicamente ellos pasan a los vasos linfáticos, específicamente lacteales, luego al conducto torácico y finalmente a la circulación venosa sistémica. Cuando llegan al hígado, pues después de la circulación, básicamente los remanentes de kilomicrones son captados por el hígado. Pasando como tal a nuestras preguntas, vamos a resolver aquí la pregunta 4, que es acerca de las hormonas. Escogimos la colecistoquinina y la secretina. Y aquí vamos a hablar sobre la colecistoquinina, que va a ser producida por las células I del duodeno y yeyuno proximal en respuesta a la llegada de ácidos grasos y péptidos derivados de la carne del cabrito y la pepitoria. Una vez liberada, va a actuar principalmente sobre el páncreas, exocrino, la vesícula biliar y el estómago. Su efecto fisiológico va a ser clave porque va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas, lipasa, tripsina y quimiotripsina, favoreciendo la digestión de lípidos y proteínas. Además, va a inducir la contracción de la vesícula biliar, lo que permite la liberación de las sales biliares para la emulsificación de las grasas del cabrito, y paralelamente va a disminuir el vaciamiento gástrico, asegurando que el quimo graso llegue de manera controlada al intestino delgado para su adecuada digestión. Si la colecistoquinina no estuviese presente, vamos a tener como tal la presencia de esteatorrea. Esto porque pues no se va a regular como tal lo que es la contracción y asimismo la liberación de las sales biliares, que esto nos va a ayudar como tal a la absorción de vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, y va a generar una sobrecarga intestinal de lípidos no digeridos. Por otro lado, vamos a tener lo que es la secretina, y esta va a ser producida por las células S del duodeno y se va a liberar en respuesta a la llegada del quimoácido proveniente del estómago, un pH más o menos de 4.5.
lo cual va a ocurrir tras la digestión inicial del cabrito, y su órgano blanco principal va a ser el páncreas en las células ductuales, aunque también actúa sobre el hígado y el estómago. Y pues la función va a ser estimular la secreción del bicarbonato, lo que va a neutralizar el ácido gástrico y va a elevar el pH duodenal a valores cercanos a 6 o 7, óptimos para la actividad de las enzimas pancreáticas, y va a disminuir lo que es la secreción del jugo gástrico o del ácido como tal del estómago, lo que va a contribuir a la regulación del ambiente digestivo. Y si esta hormona como tal no estuviese presente, va a generar una inactivación de las enzimas pancreáticas por el daño de la mucosa intestinal y la digestión va a ser ineficiente. La pregunta 5 teníamos que un paciente va a comerse una bandeja paisa en dos estados. Una va a estar estresada y otra va a estar relajada. Entonces, en un estado relajado va a predominar lo que es la actividad parasimpática, que va a ser mediada por el vago, lo que favorece los procesos digestivos, como lo es la secreción salival y lo que va a ser de manera abundante acuosa. Además va a ayudar a lo que es la motilidad y el vaciamiento gástrico, va a ocurrir de manera regulada. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es que se va a mantener dentro de parámetros normales como tal la secreción de CCK, y esto va a hacer que permita una digestión eficiente con adecuada absorción de nutrientes. Si ahora nos vamos a la parte de estresado, vamos a encontrar que van a estar en un estado de estrés o ansiedad, va a predominar la función simpática. Y al predominar la función simpática, esto va a disminuir lo que es la secreción salival y se van a inhibir como tal lo que son actividades intestinales. Entonces, va a reducir la motilidad, va a disminuir como tal la eficacia con la que se van a absorber los nutrientes, y el vaciamiento gástrico va a estar totalmente inhibido, generando sensación de plenitud o pesadez, y este efecto se va a explicar por la inhibición del plexo mientérico. Entonces el plexo mientérico va a estar inhibido durante este estado, lo cual va a dar una digestión ineficiente y va a aparecer síntomas como la dispepsia y la distensión abdominal más el malestar general. Como conclusión, mientras el estado parasimpático va a favorecer una digestión óptima y coordinada, el estado de estrés va a interferir significativamente en los mecanismos fisiológicos digestivos, afectando tanto la secreción como la motilidad del tracto gastrointestinal.